Bueno, vamos a hablar de el sistema de reloj del microcontrolador RP2040. El microcontrolador RP2040 tiene varios bloques de reloj que proveen, por supuesto, señales de clock independientes, tanto a los componentes on-chip como también a componentes externos. Toma las señales de una variedad de fuentes de reloj, permitiendo al usuario configurar de forma de poder compensar performance y costo. Área en placa, porque por ejemplo podríamos configurar, si no necesitamos un cristal externo, evitarnos el uso de un cristal externo y de esa manera funcionar solo con el reloj interno que tiene el microcontrolador. Bueno, ahí nos podríamos ahorrar área en la placa y de la misma manera también podríamos ahorrar energía. La fuente de reloj utilizan múltiples generadores que proveen las señales requeridas. Esta arquitectura da al usuario la flexibilidad para iniciar y detener los relojes por módulos, dependiendo de los módulos que nosotros vayamos a utilizar, y por fuente de reloj. Si no vamos a utilizar ninguno de los módulos asociados, podemos apagar la fuente de reloj y con eso ahorrar energía. También le permite al usuario variar las frecuencias mientras se mantienen, por ejemplo, algunas otras. Acá tenemos un esquema de cómo es el árbol de distribución del reloj en el microcontrolador. A la izquierda tenemos estos cuadraditos con cruces, son pines. En este caso estaríamos ejemplificando lo que sería la salida de reloj externa o la entrada de la conexión para el reloj de relajación o relojes externos. Acá tendríamos la conexión con un cristal. Estos bloquecitos de acá serían los bloques generadores de reloj. Fíjense que tenemos dos sistemas de PLL, uno para el sistema y otro para el reloj del USB y del ADC. Estas serían todas las fuentes de reloj, las 5. Y luego tendríamos los distintos dominios de reloj que se pueden habilitar y modificar a partir de estos bloques que vemos en el medio. Cada uno de esos dominios, bueno, lo tenemos acá en negro, escrito con letra pequeña, alimenta a cada uno de los módulos en los cuales podemos utilizar con este microcontrolador. Podemos ver el GPIO, el ADC, el USB, reloj de tiempo real, relojes periféricos de comunicación, ¿no? UART y SPI, lo que es la lógica interna del funcionamiento del microcontrolador, el procesador, los buses, la memoria, entre otras cosas, y bueno, y los timers y el timer de Watchdog. Para aplicaciones de bajo consumo donde no necesitamos una temporización súper precisa, el chip puede funcionar perfectamente con el oscilador interno, que es un oscilador tipo anillo, se llama Ring Oscillator, y es capaz de proveer el reloj para el funcionamiento del microcontrolador. De hecho, y lo vamos a ver, cuando el microcontrolador inicia el funcionamiento, arranca funcionando con este oscilador. Alternativamente, el usuario también puede proveer una fuente de reloj externa o construir un reloj de relajación. Si ya necesitamos una temporización más precisa, lo más conveniente suele ser utilizar un cristal externo que junto con el generador interno nos da una frecuencia de reloj precisa y confiable. Esto nos va a generar una referencia
para dos PLL, los que veíamos, tanto el PLL de sistema como el PLL para lo que son los módulos USB y ADC. Los generadores van a seleccionar se seleccionan, digamos, entre las fuentes y opcionalmente dividen el reloj luego antes de emitirlo a través de una lógica de habilitación. O sea, nosotros podemos seleccionar la fuente de reloj, dividirla y habilitarlo o no para el módulo. También proporciona una desactivación automática del reloj en modo sleep. El chip tiene un modo de ultra bajo consumo llamado dormant. En este caso, todas las fuentes de reloj que están dentro del chip se apagan y las externas se van a encontrar encendidas y pueden ser utilizadas para alimentar, por ejemplo, al RTC. Bueno, las fuentes de reloj. El microcontrolador puede correr a partir de una variedad de fuentes de reloj y esta flexibilidad le permite al usuario optimizar la configuración. Entre esas fuentes podemos encontrar un oscilador de anillo on chip, o sea, dentro del microcontrolador, un oscilador de cristal, en este caso por supuesto el cristal externo, relojes externos de GPIO, osciladores de relajación, los propios PLL, bueno, y esas serían todas las fuentes. El oscilador de anillo no requiere componentes externos, es decir, puede funcionar con el microcontrolador así solo. Se ejecuta o corre, mejor dicho, de forma automática desde el momento del power up y es usado por el chip durante las etapas de boteo inicial. Es decir, el microcontrolador cuando arranca a funcionar utilizando este oscilador. La frecuencia de arranque típicamente anda en los 6 MHz, pero puede variar dependiendo del proceso de fabricación, de la variación en el voltaje o la temperatura de funcionamiento del oscilador. Para aplicaciones de bajo costo y que no requieran una frecuencia precisa, se puede continuar utilizando el oscilador de anillo para todo el funcionamiento. El oscilador de cristal provee una referencia de reloj estable y precisa y se debe utilizar si se quiere, bueno, una temporización precisa y para alimentar los PLL. Bueno, por supuesto en el caso también que no haya un reloj externo que esté disponible. El microcontrolador soporta cristales entre 1 y 15 MHz y a través del PLL se puede aumentar esa frecuencia a valores mayores si es necesario. Acá, si es necesario, por ejemplo, para el USB y para el ADC se utilizan 48 MHz y no puede cambiar. Y para el microcontrolador, o sea, para el reloj de sistema, puede llegar hasta los 125 MHz. Este oscilador no se ve afectado en modo sleep, es decir, se va a continuar funcionando, pero sí es detenido y reiniciado de forma automática cuando el microcontrolador entra y sale del modo dormant. De hecho, cuando entra y sale del modo, cuando sale, mejor dicho, del modo dormant, tiene que activar el oscilador, tiene que esperar que el oscilador se estabilice. Una vez que el oscilador se estabilizó, activa el PLL, espera que el PLL se estabilice y una vez que el PLL se estabilizó, recién ahí puede habilitar el reloj para el resto del sistema. External clock. Bueno, existen también, si en la placa, ¿no es cierto?, tenemos relojes externos, o sea, el microcontrolador forma parte de una placa en la que hay relojes, lo podemos utilizar para que funcione con cierta sincronía con esos otros componentes externos. También, por supuesto, puede funcionar en conjunto con el oscilador de cristal y con el oscilador de anillo. Se puede utilizar también para ahorrar energía. Y bueno, como les decía,
permite que los componentes internos y externos utilicen la misma frecuencia de reloj y por lo tanto funcionen de manera sincrónica. Para ingresar esa señal de reloj se utiliza, se puede conectar el micro a través del GPIO 0 o el GPIO 1, o en todo caso a través del pin X y N, que sería una de las dos entradas del oscilador de cristal. La frecuencia que se puede manejar va a ser hasta los 50 MHz, pero puede aumentarse a través de los PLL del chip. Bueno, respecto a los osciladores de relajación, se pueden construir uno o dos osciladores de relajación utilizando componentes pasivos. El microcontrolador dispone de la lógica para hacer funcionar esos osciladores. Simplemente se envía la fuente de reloj, que será a través de los pines GPIO 0 o 1, a los generadores GP clock del 0 al 3, invirtiendo el valor y conectándolo de vuelta a través del circuito RC. Acá tenemos el circuito RC. Este sería uno de los pines y vuelve a entrar a través de otro de los pines. Acá tenemos un divisor. La señal en este caso sería la GP clock 0, el inversor, y bueno, y pasaría la señal. La frecuencia generada por este oscilador va a depender del delay a través del chip y de la corriente saliente por el pin GPIO. También varía por procesos de fabricación, voltaje aplicado y temperaturas de funcionamiento, ¿no? Pero principalmente el delay y la corriente que sale a través del pin. Es decir, con esto quiero decir, va a depender también de la resistencia que tengamos fuera. Se puede mejorar la calidad y la precisión utilizando componentes externos de mejor calidad y más elaborados incluso, como por ejemplo un resonador cerámico, pero no se va a poder utilizar este reloj para manejar relojes internos del microcontrolador porque no alcanza a tener una precisión de 1000 partes por millón. Por lo tanto, no se va a poder utilizar como un reloj interno. Pasando a los PLL, son utilizados para proveer una señal de reloj rápida cuando corren desde el cristal, de la señal de reloj de cristal. También uno de los PLL, que es el exclusivo para el USB y el ADC, provee 48 MHz fijos, eso no lo podemos cambiar. Y bueno, y las señales de RTC y de referencia son manejadas por el oscilador de cristal o por una fuente externa. Esto le va a permitir al usuario manejar la señal de reloj del sistema con el PLL del sistema y variar la frecuencia de acuerdo a la demanda sin tener que cambiar la configuración de otro de los relojes. Bueno, pasemos a lo que es el generador de cada uno de los relojes. Los generadores de reloj se construyen con un diseño estándar que incorpora multiplexores, divisores de frecuencia, correctores de ciclo de trabajo y una habilitación para el modo sleep. Entonces, bueno, no todos los generadores soportan todas las características. Acá tenemos el esquema. Recuerden, los generadores son los que teníamos en el medio. Perdón, no lo que teníamos a la izquierda, los bloques que estaban a la izquierda. Estos nos da la posibilidad de multiplexar entre las distintas entradas, elegir una, dividir esa frecuencia, corregir el ciclo de trabajo y luego tenemos una máscara que nos va a permitir habilitar o deshabilitar tanto cuando está despierto como cuando está en el modo sleep. Eso lo vimos
en la clase de, de reset. El corrector de ciclo de trabajo va a llevar siempre a la señal, porque pensemos que el generador en realidad genera una señal cuadrada, pero puede no tener siempre 50% de ciclo de trabajo. Bueno, el corrector de ciclo de trabajo lleva a que la señal siempre tenga un ciclo de trabajo del 50%. Los distintos generadores de reloj que tenemos generan todas estas señales y bueno, las podemos ver acá. Clock GP Out, que son los que salen hacia afuera, que dijimos que no lo podíamos utilizar como relojes internos porque no nos daban las 1000 partes por millón. Bueno, no tenemos referencia de cuál es la frecuencia a la que funcionan porque eso va por configuración. El reloj de referencia, que se utiliza como referencia, excepto en modo dormant, y que se alimenta como fuente o del oscilador de anillo interno o del oscilador de cristal, y va entre los 6 y los 12 MHz. El reloj de sistema, que siempre corre excepto en el modo dormant, y su fuente es, bueno, acá debe estar mal, el reloj de sistema o el PLL. Acá debe ser el reloj de referencia o el PLL. Y bueno, acá dice 125 MHz, esto en realidad debe ser hasta 125 MHz. Luego tenemos el reloj de los periféricos, que corre a partir del reloj del sistema y va de los 12 MHz a los 125 MHz. Reloj de USB y de ADC, que bueno, por supuesto corren, digamos, son los que utilizan los módulos USB y ADC, y eso sí corren a 48 MHz. Y por último, el reloj de referencia del reloj de tiempo real, ¿no? El RTC, que divide el reloj para generar una referencia de 1 segundo. Y la frecuencia a la que funciona son 46.875 Hz.